Muy buenas noches para todos. Los saludo en el nombre del Señor. Espero que todos se encuentren muy bien. Les envío el audio para informarles de que, pues, como les comenté, no dispongo del equipo en este momento y mi celular tampoco, pues, soporta, pues, el medio que vamos a usar. Así que voy a proceder a iniciar la casa de oración con ustedes a través de este medio, a través de diferentes audios. Así que les pido pues me excusen en ese sentido, pero pues es la única forma como de momento puedo trabajar. También les pido excusas quizás porque de pronto mi voz está un poquito como desgastada, pero pues el uso continuo del tapabocas pues produce eso. Así que vamos a dar una esperita ahorita a las 7:30. Inicio enviándole los audios. Voy a procurar que sean audios de 4 a 5 minutos. Y la idea es que los que van a estar ahí se queden allí, porque al final vamos a hacer una oración y les voy a dar un tiempo de espera para que los que quieran escribirme, me escriban y oramos por todo eso al final. Entonces, para que estén ahí pendientes, no sea como que, no, entonces, entonces luego lo escucho, no, quédese, porque yo sé que algo muy especial tiene preparado para este momento. Los que van a estar aquí presentes y a los que van a estar en diferido igualmente, pero si usted tiene una necesidad, quédese porque hoy Dios puede darle una respuesta. Entonces les envío este para a informarlos a todos en general, a los del equipo y a nuestros invitados. Entonces ahorita a las 7:30 pues yo inicio enviándole los audios, ¿listo? Que Dios los bendiga. Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces con nuestra casa de oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner primero que todo este tiempo en manos del Señor Jesús para que Él tome el control de todo lo que vamos a hablar hoy, que sean disponiendo nuestros corazones y dándole a nuestra vida ese favor, esa gracia que solamente Dios puede darnos a través de su consejo. Entonces vamos a orar, amado Rey, Santísimo Dios de la gloria, delante de tu santa presencia, Dios, colocamos nuestras vidas en esta noche, Dios, nuestras familias, todo lo que somos, Dios, todo lo que representamos delante de ti, para que tú tomes el control y nos dirijas con tu mano poderosa, Dios. Guárdanos en este día, Dios, fortalécenos cada día. Hoy damos gracias porque hasta aquí tu mano poderosa nos ha sustentado, por todo lo que tú nos has dado, Dios, con tu infinita misericordia y tu gran bondad, Señor. Presentamos nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, pidiéndote que nos des entendimiento en esta noche, que vivifiques nuestras vidas a través de tu santa palabra, que nos des revelación, Dios, que uses mi vida en esta hora, Dios, para hablar a todos los invitados, a todos los hermanos y hermanas, Dios, que seas tú glorificando tu santa palabra, Dios, guíanos y fortalécenos, ayúdanos y anímanos a continuar, Señor, de tu santa mano, en tu presencia, Dios, quedamos todos, está el tiempo, la atmósfera espiritual, Señor, para que sea tu santa presencia moviéndose con toda libertad, Dios, alcanzando cada una de las personas que está escuchando este audio, Dios, bendícenos y guárdanos cada día, Dios, bendice las vidas de nuestros vecinos, las vidas de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, Dios. Gracias por tanto amor, gracias por tanto favor, Señor. En tus manos estamos, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, la alabanza y la oración, porque solamente tú eres digno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Eh, bueno, bendito sea el Señor. Yo sé que hace rato no nos reuníamos, pero pues como les comentaba, tenía una situación pues de salud. Ya gracias a Dios estoy muy bien. Sin embargo, pues aún tenemos pues miembros de la casa que se están recuperando. Pero bueno, bendito Dios, ya pasaron las cosas más difíciles y confiando en el Señor que Dios nos va a la victoria con los que faltan por recuperarse. Vamos a tener un tema muy especial en esta noche. Este tema estaba programado para que lo viéramos hace 15 días, pero pues el Señor sabe por qué hace todo y por qué permite todo. Y entonces este tema viene precisamente a esta hora, a nuestras vidas. Entonces les voy a pedir que me acompañen al libro de Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 4, versos 13 al 18.
Listo. Lo siguiente, 2 Corintios capítulo 4 verso 13, dice lo siguiente, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que, aunque es algo que muy frecuentemente escuchamos, es, es parte de nuestra realidad, es parte de nuestro paso por esta tierra, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de por qué hay aflicción, ¿cierto? Recordando las palabras del maestro que él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿cierto? Nos dice por ahí en alguna de las crónicas de los evangelistas. Y la aflicción o angustia, ¿cierto? Es el temor opresivo sin causa precisa. Es una congoja, ¿cierto? Es algo que inquieta o incomoda al hombre. Esa es la definición de la palabra aflicción y también está ligado a la angustia. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque es algo de lo que el maestro nos dijo. Hey, confíen porque Él nos ha dado, confiemos porque Él ha vencido el mundo. Pero Él nos ha dicho, en el mundo tendremos aflicciones. Es decir, debe estar. Mientras estemos en esta tierra, la aflicción o la angustia hará parte de nuestra vida. No estoy diciendo que la aflicción va a estar como compañera todos los días, no, pero sí va a estar cruzándose continuamente en nuestro camino. Eso es algo de lo que debemos aprender, ¿cierto? Y debemos tenerlo presente. En este caso, el apóstol habla a la iglesia, ¿cierto? En Corinto, y les dice que deben tener este espíritu de fe, este mismo espíritu de fe. Pero ¿qué espíritu de fe está hablando el apóstol? Está hablando del espíritu del Señor, ¿cierto? Del espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, porque Él es el espíritu de fe, porque la fe no es del hombre. Recordemos que la palabra dice que la fe es don de Dios, ¿cierto? Y ese don de Dios es su santa presencia en nuestras vidas. Ahora, este don de fe dice que debe estar en nosotros. Debemos procurarlo en nuestra vida. Y aquí viene un texto que habla acerca de creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol está hablando de que ellos son testigos de Cristo. Son testigos de que realmente Dios se hizo hombre, que Él vivió y habitó entre nosotros y hizo milagros y prodigios y ha legado a la humanidad ahora la oportunidad de una salvación tan grande. Y ellos son testigos de esto. Y él dice, cita las palabras de un salmista que a continuación vamos a leer para poner en contexto, ¿cierto? Porque es importante que nosotros seamos testigos de Dios, testigos de la gloria del Señor, de Jesús, porque nuestro Dios está vivo. Nosotros no tenemos un Dios de estampitas, un Dios caprichoso, ¿cierto? Nuestro Dios es vivo, es real, es eterno. Y ese Dios se sigue manifestando hasta el día de hoy, desde el principio hasta ahora se ha seguido manifestando. Porque si Dios no se hubiese manifestado en el principio, simplemente no hubiese creación, no hubiese pasado nada, pero Él se manifestó.
dentro de su infinita misericordia y sabiduría, quiso manifestarse a la humanidad. Entonces vamos a ir a leer un pasaje allá en el Salmo 116. Vamos a leer unos cuantos versos para poder empezar a entrelazar todo este tema de, bueno, ¿por qué la aflicción y por qué es necesario que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida o haga parte de nosotros? Entonces vamos a ver ese capítulo 116 del libro de los Salmos. Ahora dice lo siguiente, ese capítulo 116 del libro de los Salmos dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Cierto? Miren, aquí conectamos con lo que acabamos de leer. Es la historia de un salmista en momento de aflicción, una profunda aflicción. La verdad no podremos determinar qué era lo que estaba causando esa gran aflicción, pero sí podemos decir de que quizás estaba ligado a la salud, a una situación que estaba amenazando su integridad, porque él habla de que se sentía en angustia de muerte. Cuando habla de las angustias del Seol se está haciendo referencia a que estaba, como se dice, con un pie más allá que acá, se sentía de esa manera él, angustiado hasta la muerte. Sin embargo, el salmista había creído en Dios y en medio de esa angustia había determinado confiar en Él, había determinado buscarle de corazón, con todo su corazón, con toda su mente. Este hombre había determinado creer en lo que había escuchado de su Dios. Y lo podemos ver ahí cuando él aprueba lo que dice, verdaderamente clemente, verso 5 es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. O sea, él está dando el aval, está siendo testigo de que sus súplicas y sus oraciones no eran en vano en medio de su aflicción, porque dice que estaba postrado, o sea, estaba en una cama, y de ahí el Señor lo levantó, ¿cierto? Con su poder y su gracia le levantó, por eso él habla a su propia alma y le dice, vuelve a tu reposo, es decir, descansa, alma, descansa porque el Señor te ha hecho bien, ¿cierto? Y eso es importante. Saber estas cosas es importante porque todos nosotros estamos expuestos a aflicciones. Ahora, hay que entender que las aflicciones no están ligadas solamente a asuntos de... Hay aflicciones externas, internas y externas. Hay batallas muy fuertes en nuestra mente, ¿cierto? En lo profundo de nuestro corazón y eso trae como consecuencia una angustia, una aflicción. Sentimos un temor opresivo, como lo decíamos. ¿Y qué quiere decir opresivo? Es como si nos envolviese una enorme serpiente, ¿cierto? Una boa, por ejemplo. Y cada vez que luchamos y cada vez que nos esforzamos por zafarnos eso, en vez de ganar terreno, sentimos como que perdemos terreno en esa batalla. Y empieza a venir un temor y nos empezamos a sentir como limitados en fuerza, limitados en movilidad, limitados en la respiración, limitados en el poder adquisitivo de poder comprar algo, limitados en los sueños, limitados en nuestra capacidad para dar resolución a un problema, a un conflicto.
limitados en cuanto a amistades, limitados en cuanto a nuestros sentimientos, que quizás sentimos que no podemos expresar nuestros sentimientos, no podemos conectar con otras personas, ¿cierto? Dificultades incluso que son opresiones a veces que son incluso a nuestra propia autoestima, la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, cómo pensamos de nosotros mismos. Son batallas que hay en nuestra vida, son cosas que angustian el corazón. Y cada una de esas angustias viene a nuestra vida en algún momento, se presenta. Quizás para los que ya somos más mayores, el asunto de la autoestima y de que la gente se burle de ti en un salón, son cosas que ya uno ya prácticamente ya no le importan y uno no le presta tanta atención, pero cuando teníamos mucha menos edad y estábamos en aquel tiempo, para nosotros eso era una cosa terrible, ¿cierto? Y nos hacían hasta incluso llorar, o llegábamos a casa y nos deprimíamos, nos poníamos tristes, perdíamos hasta las ganas de comer, algunos quizás, otros deseaban no hacer nada, si tenían una pasión, un hobby, lo dejaban a un lado porque se convertía en algo que les aflige, que les produce una carga en su vida, un temor, algo que los limita. Y esas cosas hacen parte de este mundo. Es algo de lo que ninguno de nosotros está exento. No podemos decir, no, a mí no me va a pasar eso nunca, porque en algún momento nos ocurre, en algún momento se cruza en nuestra vida de forma directa o indirecta, porque a veces quizás no lo estás pasando tú, pero lo está pasando un ser cercano a tu vida, un amigo, un familiar, ¿cierto? Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. De alguna manera, esa capacidad que Dios nos dio de ser sensibles, porque nosotros hemos heredado estos sentimientos y estas emociones es de Dios. Estos sentimientos y emociones no es que sean pecado, no, porque Dios mismo a través de la palabra nos deja ver de que Él es sensible. Nosotros hemos heredado esas cualidades es de Él, porque a veces la gente piensa cuando está en medio de una gran aflicción, sería mejor no sentir nada, sería mejor no confiar en las personas cuando ha sido traicionado. Entonces a veces tenemos ese tipo de pensamientos en nuestra vida, que es mejor no confiar en nadie, que es mejor no tener amigos, que para qué me voy a casar, que para qué voy a emprender un negocio nuevo, no, para qué estudiar, para qué prepararme, para qué practicar este talento que tengo, no, para qué conocer personas nuevas, para qué ir a la iglesia si mi situación no cambia, para qué hablar con Dios si yo creo que Dios no me escucha. Y muchas cosas se empiezan a presentar a lo largo de nuestra vida. Son etapas van surgiendo porque hacen parte de la vida misma. Por eso vuelvo y le repito las palabras del maestro. En este mundo tendréis aflicción. Y todos los que estamos escuchando en este momento este mensaje, pues estamos en este mundo. Incluso el Señor, hay un pasaje por allá, si no recuerdo, en San Juan, no recuerdo muy bien si es el capítulo 16 o el capítulo 17, donde Él ora por los discípulos. Es de las pocas oraciones que están relatadas en el Evangelio y está relatado de una forma extremadamente detallada. Y es una oración preciosa que a mí me encanta mucho porque no solamente está hablando a esos 12 hombres de ese entonces, sino que estaba hablando a todos los que habrían de creer hasta el fin de los tiempos. Es decir, estamos encerrados también dentro de eso. Si usted quiere, más adelante, cuando terminemos, puede ir a leer ese pasaje, que es un pasaje precioso, y usted puede ver lo que él dice. Él dice, Padre, te pido que los guardes, no te pido que los saques del mundo,
sino que los guardes del mundo. Es decir, no podemos eh, querer salir de este mundo, porque no es que es muy difícil, porque es que mi realidad es muy cruda, no es que la humanidad es insensible, las personas no se ayudan. Con todo y eso, la voluntad de Dios no es que salgamos del mundo, sino que seamos guardados del mundo, que seamos guardados del mundo, en la voluntad de Jesús. Y uno se pregunta, pero ¿cómo así guardados del mundo? Es decir, todas esas cosas van a estar allí, en el camino. Pero Dios nos está llamando a que nosotros tenemos la capacidad en Él de poder guardar nuestro corazón de todas estas cosas de este mundo, de todo lo que se presenta en la vida. Todas esas aflicciones, por eso vuelvo y les repito, la aflicción del uno no se parece a la del otro. Pero todos, más sin embargo, de cierta manera, sufrimos las mismas aflicciones, padecemos cosas similares, porque este mundo a todos les ofrece exactamente lo mismo, como lo leíamos por allá, cosas temporales. Entonces esas cosas temporales producen en nosotros esa inquietud, ese afán, esa ansiedad que aflige nuestra vida. Entonces de esto se trata este pasaje. Ahora, estas aflicciones no son cosas que como que a nosotros nos están pasando cosas y Dios en su trono está allá como que, no, no pasa nada. Yo les dije que eso iba a pasar, no. Como desatendiéndonos, no. Porque este salmista dice que él estaba entre lágrimas, ¿cierto? A las puertas de la muerte y con sus pies, eh, sentía que sus pies no estaban muy firmes, sin embargo Dios no lo dejaba resbalar. Por eso dice el verso 7 y 8, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. O sea que el Señor estaba atento a ver cada uno de esos procesos que estaba viviendo este salmista. Estaba atento de eso, incluso en la enfermedad. El Señor está atento. La Biblia dice que Él mullirá nuestro lecho en la enfermedad. ¿Qué es mullir? Es como organizar la cama. Mullir el lecho es preparar la cama, como que verificar que la almohada esté en buenas condiciones, que el colchón sea un colchón cómodo, que la cobija de verdad sirva para cubrir, para mantener el calor. Eso es mullir y la Biblia dice que el Señor Jesús hace eso por nosotros. Como que nos ayuda en el momento de la angustia. Como que Él está suavizando esa situación difícil para que la podamos pasar. Y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida, vuelvo y les repito, no solamente sobre la salud, sino en todas las áreas, en las áreas emocionales, cuando en la vida hay momentos difíciles financieramente hablando, hay momentos incluso donde todo está bien, pero nuestra convivencia no es la mejor. A veces no somos ni siquiera nosotros, sino que hay personas que aparecen de un momento a otro y empiezan a complicar nuestra manera de convivir. Y todas esas cosas aparecen en nuestra vida. Y son cosas que inquietan a nuestro corazón, nos llevan a sentirnos afligidos, tristes, cansados. A veces parece como que si perdiéramos el horizonte por un momento, nos sentimos a veces incluso confundidos cuando están estas batallas en nuestro interior, en nuestra alma. Porque a veces hay aflicciones tan internas de las cuales nadie se da cuenta jamás. Y usted puede estar rodeado de 12, 14 personas en su casa y nadie se da cuenta que usted está soportando una angustia profunda dentro de su alma. ¿Cierto? Cuando son esas batallas internas de cosas que solamente el Señor puede ver en nuestro interior.
A veces son cosas que ocurren y ni siquiera sabemos por qué nos pasan, por qué pensamos de esa manera, por qué nos sentimos así. Por eso les repito que a veces son opresiones de las cuales nosotros no entendemos una causa precisa, no entendemos el por qué nos sentimos de la manera en la que nos sentimos. Pero el Señor sí sabe, porque Él puede ver todas las cosas. La Biblia dice que Él puede discernir las intenciones de nuestro corazón. Su mirada, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el rey con su mirada disipa todo el mal. Con solamente mirar, Él disipa todo lo que esté ahí nublado. Quizás para nosotros, no, esto no se ve nada, esta bruma es densa, es profunda, no sé si esto es adelante o es atrás, si me estoy devolviendo, estoy avanzando, si me estoy alejando del objetivo o me estoy acercando a la meta. No me doy cuenta por dónde voy, voy como a tientas por la vida, voy como palpando. Pero la Biblia dice que Jesús con una mirada puede disipar todas esas cosas. Porque para Él es lo mismo, ¿cierto? Para Él es lo mismo la luz, el día que la noche. A los ojos del Señor es lo mismo. Para Él no existen las tinieblas, no existe la oscuridad, no existe la bruma ni la niebla densa que no le permita ver. Todas las cosas las puede ver, pues sí puede ver nuestros pensamientos, nuestro corazón puede ver nuestras emociones. Él es compasivo, puede ponerse en nuestro lugar. Por lo tanto, nosotros sabiendo esto, podemos hacer lo que hizo aquel salmista, que es que aún en medio de la angustia, invocó el nombre del Señor, clamó al Señor Jesucristo, aún en medio de eso. Por eso me gusta eso que dice, ese 116, dice, verso 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Es decir, este hombre en un momento tan difícil como en el que estaba, que se sentía a las puertas de la muerte, con todo y eso, el hombre se agarró a su fe, se agarró a esa creencia que había recibido quizás de sus padres, no lo sabemos, o alguien en algún momento le compartió de este gran Dios y se aferró a eso con lo que le quedaba de su vida. Y levantó su voz delante del Señor. Por eso dice, creí, por tanto hablé estando afligido en gran manera. Porque a veces resulta que la aflicción tiende a desanimar al creyente y a producir en el creyente como una incertidumbre. A algunos les genera hasta cierta incredulidad, la adversidad. Y en vez de hablar a Dios, guardan silencio. Y mientras guardan silencio, ¿qué pasa con esa angustia, esa aflicción? Pues va aumentando, va aumentando. Y es como meter, ¿cierto? Un perro hambriento a una nevera llena de comidas embutidas, de carnes embutidas. Pues ese animal se desafora ahí encerrado y empieza a comerse todo sin parar. Y así pasa a veces en la vida cuando nosotros no abrimos nuestra boca delante de Dios. Cuando no nos expresamos delante de Él estando en aflicción, eso pasa. Esto que experimentamos empieza a carcomernos. Como que poco a poco, usted no va a amanecer de un día a otro completamente nueva, pero poco a poco empieza a comérselo por dentro. ¿Cierto? Como el mar cuando golpea esa roca que está golpeando continuamente, empieza a, ¿qué? A socavarla, a llevarse pedacitos pequeñísimos de la roca, ¿cierto? Y empieza a socavar esa roca, a socavar esa arena. Y poco a poco se va llevando pedazos, le va arrancando pedazos y aunque aparentemente desde luego la roca se ve bien, a medida que va pasando el tiempo se va a ir debilitando, se va a ir debilitando
hasta que finalmente la saca de allí, la arranca como de la cantera en la que está, de esa pared en la que está incrustada y se la lleva. Y eso es lo que a veces pasa con la fe de algunas personas en el tiempo de la aflicción. Como no hablan con Dios, como no ponen su situación delante de Dios, aunque Dios todo lo sabe y todo lo ve, Él opera en los que confían. Y una forma de confiar en Dios es abrir nuestra boca delante de Él, presentarnos delante de Él, eso es confianza. Porque hay gente que no, sí, yo sé que Dios todo lo resuelve, no, sí, yo sé que Dios lo sabe todo, pero no van a una intimidad, no van a un momento apartado para Dios, para hablar con Él acerca de esa aflicción, acerca de esa angustia. Entonces empiezan a desfallecer y el alma de esa persona empieza a caer como en una ligadura de angustia. Es decir, que empieza a ser como amarrado, ¿cierto? De una forma invisible a esa situación. Y eso es algo que nos pasa a veces. Cuando nosotros no exteriorizamos eso delante de Dios, porque a veces nos es más fácil exteriorizarlo delante de otras personas. A veces personas que ni siquiera están capacitados, ni tienen el conocimiento, ni siquiera tienen un consejo de parte de Dios. Y a veces nos es más sencillo exteriorizar delante de esas personas. Incluso a veces hay gente que lo hace delante de un taxista, de alguien en medio de un bus. Y la persona no le puede resolver nada, ni le puede decir nada. Ni siquiera es creyente a veces, ni siquiera levanta oración por usted. Entonces, son cosas que exteriorizamos en los lugares equivocados. Y entonces eso no tiene ningún tipo de producto o provecho para nosotros. Pero si decidimos hacerlo como lo hizo este hombre, que no solamente creyó, sino que también abrió su boca y la abrió delante de Dios, sabiendo de que Dios conocía su situación, sabiendo de que Él era clemente, justo y misericordioso. Entonces ahí este hombre demostró, no solamente con sus pensamientos, sino con sus actos, de que verdaderamente estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Por eso Dios le dio respuesta, porque dice que Jehová guarda a los sencillos. Verso 6. Y guarda a los sencillos. Y eso nos lleva a lo que dijo el Señor. ¿Se acuerdan? Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. También dijo en otro pasaje, dijo, sean sencillos como palomas. ¿Y qué quiere decir sencillos? Pues sencillo es lo contrario a complicado. Es tan simple como eso. Ser sencillo es ser una persona descomplicada, porque a veces nos complicamos por las cosas. A veces nos complicamos por situaciones que ni siquiera vale la pena que nosotros estemos derramando lágrimas por eso. A veces son cosas que ni siquiera vale la pena que nos quiten el sueño. Ni siquiera vale la pena dedicarle noches de vela a esa situación, a eso que nos pasó. Por eso el Señor obra en los sencillos, es decir, en los que no se complican, en los que son fáciles de soltar las cosas delante de Dios, de presentar las cosas delante de presentar sus emociones, sus sentimientos, su situación que llegó en algún momento y tiene esa sencillez de presentarla confiadamente delante de Él, ¿cierto? Pero eso es algo que se va logrando a través del ejercicio continuo de una relación íntima y verdadera con Jesús.
No es tan sencillo como parece, porque uno le dice a las personas, y se los digo por experiencia propia, yo he conocido gente en situaciones difíciles de angustia, y usted se acerca y usted les dice, venga, es que yo quiero orar por usted, me gusta orar por usted, y la gente a veces hasta se enoja, y le reclaman a uno, no, es que una oración, no, y porque más bien no me da plata, o algo así. Y algo tan sencillo como abrir nuestra boca delante de Dios y hacemos de algo sencillo, algo complicado y a veces hasta imposible, como un diálogo con Dios. Actuamos de formas tan insensatas a veces delante de Dios por eso, porque es sencillo sentarse a hablar con Dios, incluso para aquellos que quizás no son los más espirituales, que están aquí quizás escuchando esto. Y yo sé que se lo preguntan porque yo creo que todos los que en algún momento hemos estado cerca de personas que son espirituales, en algún momento nos llegamos a preguntar esto. Y es, ¿cómo le hacen para creer en Dios? ¿Cómo le hacen para estar tan seguros de que sus oraciones van a encontrar respuesta? ¿Cierto? Y eso es algo que pasa en un corazón que quizás todavía no ha experimentado el Señor. Mas, sin embargo, está esa espinita ahí en sus vidas. Se los digo porque hace muchos años atrás una persona me lo dijo. Yo estaba hablando con él, con esa persona acerca de la fe y ella me decía, ¿sabe una cosa? Yo no me considero una persona espiritual, pero yo admiro mucho a las personas espirituales por esa determinación que tienen, por esa seguridad que reflejan en cuanto a lo que creen. Y ella me decía, a mí me gustaría tener eso. Yo admiro eso. Eso es algo que yo lo he procurado en mi vida y no he podido lograrlo. No he podido lograrlo. Y inmediatamente eh, Dios le habló en ese momento a ella y le dijo, lo que pasa es que usted todavía no ha creído porque simplemente no ha llegado su momento. Y eso, como que eso retumbó en el corazón de esa persona. Y a los meses llegó el momento. A los meses esa fe para la gloria de Dios nació en el corazón de ella. Pasó de ser una persona que no creía a creer en Dios. Pero porque a veces necesitamos hablar, expresarnos. A veces no encontramos respuestas porque sencillamente no pedimos ayuda a Dios. Por allá en Malaquías, no recuerdo bien el capítulo, creo que es el capítulo 4, el capítulo 3. El Señor exhorta al pueblo precisamente por esto. El Señor les dice, ustedes piden y no reciben, comen y no se sacian, compran y no sienten satisfacción, ¿cierto? Y un montón de cosas les dice, pero les dice el por qué. Porque ustedes piden sus deleites, porque ustedes hacen las cosas sin sabiduría, por eso se sienten vacíos, aunque tienen con qué, eh, sobreabundan en bendición, con todo y eso es como si no lo tuvieran, porque sencillamente no hay un diálogo con Dios, no le damos a Dios el lugar que Él se merece en la vida, porque Dios es tan bueno, se pasa de bueno con nosotros. En serio que el Señor se pasa de bueno si uno se sienta a analizar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros.
hasta el día de hoy. Y si ponemos eso en una balanza justa y lo comparamos con lo que nosotros damos a Dios, nos quedamos cortísimos, cortísimos, seguro que sí, nos quedamos cortísimos, porque yo creo que la balanza ni siquiera se inclinaría ni un milímetro, ni un grado a nuestro favor, ni siquiera sin dejar de dormir y dedicándonos a hacer buenas obras, no, no podríamos igualar la bondad de Dios hacia nosotros. No tenemos con qué, simplemente no somos dignos. No somos dignos de que tengamos un Dios tan grande que esté tan atento a nuestra vida. No es por nosotros, es por su misericordia solamente. Y con todo eso, Él está ahí atento, esperándonos a nuestro diálogo diario, a nuestra conversación privada con Él. Y a veces ni siquiera podemos darle eso, porque a veces nos pueden más estas angustias. A veces algo no sale como lo planeamos por meses y nos enojamos o nos entristecemos y proyectamos toda esa decepción o toda esa amargura en nuestra relación con el Señor. Y no debería ser así. No debería ser así porque si nosotros sabemos que Dios guarda de nuestros pasos, nos hace entender de que ya Dios sabía lo que íbamos a hacer, lo que nos iba a pasar. Y si Él no lo permitió, fue por algo. Así nuestra mente limitada no lo podamos comprender hoy, o quizás no lo comprendamos jamás. Él venga por nosotros y nos vayamos y nosotros, me quedó la espinita, porque no se pudo tal cosa en mi vida. Pero con todo y eso, créanme que es porque ha sido la voluntad de Dios. Es la buena voluntad de Dios, así no lo entendamos. A veces nosotros, por eso les digo que por eso él oró y él dijo, no pido que ustedes salgan del mundo, sino que sean guardados del mundo. Era esto lo que se refería. Como que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. La Biblia también dice que la creación misma está sujeta a vanidad, que quiere decir que la creación tiene como una fecha de vencimiento. Y dice que fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino que hay uno que la sujetó. ¿Quién? Dios mismo. La sujetó a un periodo de existencia. Por eso la palabra que estábamos leyendo, ¿cierto? Yo creo que podemos ir a ella nuevamente en 2 Corintios capítulo 4. Ahora, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso, mm, ya se los digo, verso 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Quiénes padecemos? Pues los apóstoles. ¿Qué padecían? Persecuciones, eh, arrestos, castigos, complots, eh, que los linchaban, que los lanzaban, los sacaban de los pueblos, los echaban, les hacían el feo, los llevaban a juicio continuamente, eran azotados, todas esas cosas, algunos de ellos naufragaban en el mar, ¿cierto? Otros morían por causa del Evangelio. Todas esas cosas las padecían los discípulos. ¿Pero por qué lo padecían? Porque tenían amor por las almas. Y dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
¿Por qué? Porque ¿de qué están hablando ellos aquí? Pues de aquellas tribulaciones, de aquellas aflicciones, de aquellas angustias que ellos padecían, pero con la mirada puesta en un bien mayor, mucho más allá que su propio bienestar. Estaban pensando en el bienestar de la iglesia, es decir, de las almas. Por eso soportaban eso, por eso decían, porque para que la gracia abunde por medio de muchos. ¿Quién eran los muchos? Los que le servían a Dios. Y como consecuencia que había una acción de gracia, es decir, una gratitud, ¿cierto? Dice, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Es decir, había gratitud por parte de los que, ¿de quiénes? De los que recibían el servicio de estos hombres que servían a Dios. Entonces ellos soportaban todas estas cosas por amor a ellos, por amor a Dios, porque ellos saben que al servir ellos a Dios, esas almas que recibían ese servicio levantaban gratitud o acciones de agradecimiento a Dios, lo que glorificaba el nombre del Señor. Por eso ellos lo hacían con agrado, con gusto, porque tenían las cosas, miren, dice que aunque el hombre exterior se desgaste, porque estas cosas producen un desgaste natural, perdón, en nuestra vida. La vida produce un desgaste natural. La naturaleza misma nos enseña. La naturaleza misma nos enseña que hay un desgaste natural en las vidas. Por más longevo que sea el hombre, la mujer, por más longevo que sea la criatura, en algún momento va a perecer. Por más longevo que sea el árbol, la planta, en algún momento va a perecer. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma nos enseña de que la vida trae consigo un desgaste. Cada año que pasa no nos hacemos más jóvenes. Cada situación que sobrellevamos va produciendo un desgaste, pero es un desgaste que hay que entender que solamente es en esto físico, en este cuerpo, en este envoltorio, por así decirlo, en el que estamos, ¿cierto? En este empaque, por así decirlo, en el que está contenida un alma eterna. Eso va a producir un desgaste, sí, pero solamente es un desgaste que es temporal, porque el interno no puede ser alcanzado por ese tipo de desgastes. Por eso es importante que aprendamos a confiar en Dios, porque aunque Dios sí también guarda este exterior, obviamente porque este cuerpo lo necesitamos, pero créanme que el Señor tiene cuidado de nosotros. Simplemente no nos compliquemos. Y esto no es solamente algo exclusivo de las señoritas, eso también le pasa a los hombres. Hay hombres complicados en la vida, que se complican. Hay hombres que son así, ay, ay, no me saludó, y se cargan con una persona. Y el otro ni siquiera lo hizo con una intención, ni siquiera lo hizo a priori, sino que fue simplemente un descuido, y ya el otro ya está pensando en la venganza. Espera y verá que me voy a desquitar, que yo no sé qué. Nos complicamos a veces en la vida. A veces complicamos nuestra convivencia con otros por pequeñeces, por cosas que no queremos sobrellevar, pero sabemos que estamos llamados a sobrellevarlas. ¿Qué es sobrellevar? Como soportarlas, sufrirlo. Ok, lo sufro, eso no me va a matar, no me va a destruir, no me va a amputar un brazo esa situación, no me va a amputar un brazo, no va a perder nada. Simplemente lo soporto, pero no lo voy a soportar solo, lo voy a soportar de la mano del Señor. Acuérdense que Él dijo que Él mullirá nuestra cama, nuestro lecho en la enfermedad. Es decir, no nos deja solos. Él es como el médico enfermero ahí al lado de nosotros. Porque es que eso es lo maravilloso del Señor, que Él continuamente está ahí, ahí con nosotros, continuamente. Simplemente debemos confiar en Él, simplemente debemos entender de que aunque nuestro exterior esté cambiando,
la vida que tenemos, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, ¿cierto? Nuestra nación, el tiempo, o quizás el estudio, el empleo, aunque hayan cosas en nuestro entorno o en nosotros mismos que están cambiando, eso no es lo importante. Lo más importante es lo que está dentro de nosotros. Ese espíritu de fe, ese espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es lo más importante en nuestra vida y debe estar en nuestro interior. Debemos cuidarnos para Él, guardarnos para Él. Y es duro en este mundo, sí, pero no es imposible porque el Señor lo dijo, confíen porque yo he vencido el mundo. Por eso Él no dijo, salgan del mundo, sino sean guardados del mundo, guárdense del mundo. La Biblia lo dice por allá, cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación y que os apartéis de toda especie de mal. Que os abstengáis de las cosas del mundo, las cosas malas, porque todas las cosas de allá afuera no son malas, son algunas las que están mal. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros nos complicamos por ir detrás de un capricho. A veces nos complicamos porque simplemente Dios dijo no a algo que un día quisimos tener y, no, entonces nos echamos para atrás. Tenemos en poco todas esas cadenas de favores que Dios ha puesto en nuestra vida. Todas esas cosas que Él ha hecho por nosotros, a veces lo tenemos como tan en poco, pero es porque a veces carecemos de fe, de esa visión espiritual, de poder perseguir las cosas espirituales, porque a veces pasa que hay personas que se sienten arruinadas, se sienten escasas, cuando Él les ha dado todo lo que necesitan. Simplemente que para ese corazón, Él considera que no es suficiente. Esa persona no se considera saciado, no se considera que ha sido suficiente. Entonces, ¿qué hace? De lo que recibe, empieza a renegar. O empieza a malgastarlo, o empieza a dañarlo incluso. Eso pasa también. Porque cuando somos ingratos, echamos a perder la bendición. Cuando no le sabemos dar valor a las cosas, echamos a perder la bendición. Cuando no queremos hacer las cosas que debemos hacer, a veces echamos a perder también la bendición. A veces nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios y a veces eso se llama dar por sentado las cosas, es decir, mentalizarse de una forma en donde es que la vida es así, todos los días un ejemplo, todos los días yo me levanto a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana que yo me levanto y bajo, hay un café, un chocolate en la mesa y ese es mío. Y damos eso por sentado. ¿Y qué es darlo por sentado? Que nosotros todos los días que nos levantemos estamos mentalizados. Yo voy a bajar y allá está ese chocolate pues. Y el día que no me lo encuentro, ese día me complico. Eso es dar por sentado las cosas. Como que pensamos que las cosas sí o sí tienen que estar. Y como tenemos ese tipo de pensamiento, no valoramos a esa persona que está haciendo ese chocolate, que está haciendo ese café. Entonces, el día que no lo hace, de una le saltamos encima. Ve, pero vos, porque yo no sé qué. Y sabiendo que pasaron como 250 y pedazos de días del año y todos los días presentó el café o el chocolate. Y el único día que no lo presentó ese día, en vez de acercarnos a preguntarle, ve, pero ¿y por qué? Llegamos a veces a ultrajar a esa persona, a menospreciarle, o nos enojamos y toda la bendita mañana enojados, amargados por un café, por un chocolate. Y a veces somos así en la vida. Es triste, pero a veces somos así.
Nuestros comportamientos son así. Y permitimos de que eso se nos convierta en una angustia, en una aflicción, y eso va creciendo y no lo hablamos con Dios y eso empieza como un pulpo a envolver otras áreas y cuando vamos a ver, estamos ahogados en un vaso de agua. Y el Señor esperando escuchar nuestra voz, esperando escuchar nuestro clamor, pero a veces somos orgullosos con el Señor. Mostramos ese orgullo. A veces somos orgullosos. Por eso nuestro deber es que darle valor a cada cosa que hemos recibido de mano del Señor. Porque cuando usted y yo aprendemos a valorar las cosas mientras estén y aun cuando ya no estén, estaremos glorificando el nombre de Dios, estaremos mostrando a Dios que somos agradecidos. Porque a veces eso falta en la iglesia. A veces tenemos a las personas en poco. Y sí, yo dependo de Dios y por aquí, por allá, pero a veces se nos olvida que Dios se mueve a través de instrumentos y esos instrumentos son personas. Y a veces no valoramos las vidas de esas personas que Dios está usando. Ese padre, esa esposa, esa hija, ese hijo, ese jefe, ese compañero de estudio, de trabajo, esa hermana, ese hermano, no lo sabemos valorar a veces. Y tratamos a las personas como de cualquier manera y se nos olvida de que ellos son una extensión, al igual que nosotros, de la gracia de Dios. Ahí lo estábamos leyendo, ¿se acuerdan? Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abunde la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Porque somos instrumentos de Dios y Dios tiene muchos instrumentos en esta tierra. Aún una piedra les da instrumento, es decir, una persona que no cree en Dios, que no sabe nada de Dios y aún si Dios quiere usarla, la usa para bendecir una vida, para darle un consejo a una vida, que hasta cuando ya uno se hace a un lado de esa persona, ese que dio el consejo se queda, uff, eso a mí dónde me salió. Pues no venía de él, era Dios simplemente que vio propicio y necesario usar esa vida, apartado o frío o completamente ateo como sea, pero el Señor decidió usar esa vida y punto, y la usa y ya. Si usó un burro para hablar de un profeta, no va a usar a un hombre. Y a veces nosotros no valoramos esas cosas. Y como no le sabemos dar valor a las cosas, entonces a veces somos ingratos con Dios. No nos damos cuenta que estamos siendo ingratos, no solamente con aquella persona, sino con el Señor. Y eso es algo que también se convierte con el paso del tiempo en una aflicción, en una congoja, en una espinita que nos incomoda. Porque lo que hacemos es que comenzamos a complicarnos, nos volvemos complicados. Y Dios nos necesita que seamos sencillos, no complicados, seamos sencillos. Una persona sencilla sabe disfrutar de lo que tiene. La Biblia dice, por ejemplo, que hay ricos que viven como pobres y pobres que viven como ricos. Es decir, se complican. Hay gente que se complica la vida. Unos porque tienen y otros porque no tienen. Y ambos eligen complicarse. Hay gente que se complica, tiene todas las bendiciones de parte de Dios y vive como si no las tuviera. Y se siente angustiado, se siente cansado, acabado, porque no sabe valorar las cosas, no sabe darle gracias a Dios. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque eso está ligado a estas tribulaciones momentáneas.
No todo el tiempo vamos a estar no reanimados, pues saltando en un pie de la alegría, no. Van a haber momentos en la vida donde vamos a estar un poquito quietos, porque es un proceso y ahora vamos a entrar a la parte ya final en el libro de Pedro, primera carta de Pedro, Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, verso, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a pausar ahí. Sabemos que tenemos una esperanza viva en Cristo. Sabemos de que tenemos una salvación grandísima, reservada ya. Eso está apartado. Si usted ha aceptado a Cristo en su vida, eso está apartado ya. Eso, mejor dicho, usted tiene un tiquete en lo profundo de su alma que le da validez de que usted es salvo por su fe. Y esta fe tiene consigo una demanda. Y esa demanda es que nuestra fe debe ser probada. Y ahí es donde entran las aflicciones. Ahí es donde entran aquellas pequeñas incomodidades de la vida misma. Entonces vamos a continuar, vamos a leer el verso 7. Para que sometida pueda vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, porque el oro se desgasta, ¿cierto? Se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es acerca de salvación. Ese es el producto final de nuestra fe, pero para alcanzar esa salvación, primero tenemos que ser pasados por el fuego de prueba. Por el fuego de prueba. Hay un pasaje, déjenme, yo lo busco aquí rapidito en el Antiguo Testamento, si lo encuentro, mientras les voy hablando acerca de la importancia de aquel fuego de prueba. El fuego de prueba incluye estas tribulaciones leves, aunque para nosotros estas tribulaciones nos parecen a veces el fin de todas las cosas, el fin de nuestra vida es. Y vuelvo y les repito, de ahí es donde podemos compararlo nosotros porque lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. Cuando estábamos en el colegio, eh, un momento de tribulación era, por ejemplo, cuando se hacía el día de la entrega de boletines, por ejemplo. Para nosotros el día de la entrega de boletines era algo que era, durísimo.
¿cierto? Que uno le daban nervios, sudaba frío, de todo. Y más si usted sabía que usted ha perdido materias, pues era más difícil el malestar, era más complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Así es todas las cosas en la vida. Ahorita que uno ya salió del colegio y usted vuelve y echa la mirada hacia atrás y mira eso, uno se queda pensando, ole, yo en ese tiempo, para mí el día que yo escuchaba entrega de boletines o reunión o traigan al acudiente, para mí eso era el fin de la vida. Para mí, como que yo dejaba de pensar en el futuro y inmediatamente como que para mí no había futuro, sino que mi vida iba hasta ese día y ya. Y de ahí en adelante todo era incertidumbre, ¿cierto? Y a veces esa sensación no es algo que se disolvió por allá en primaria, sino que esa sensación en diversos momentos de la vida vuelve a aparecer. Por ejemplo, eh, cuando a alguien le dicen, hasta este mes trabaja en la empresa. Para ese hombre, esa mujer, esos días siguientes de ese mes son como que, ok, hasta tal día tengo luz, de ahí en adelante se acabó la luz, no tengo ni idea que sigue en el camino. Y a medida que van pasando los días, va creciendo esa angustia, esa aflicción. Entonces ahí es donde empieza a entrar la fe, de que, ok, Dios me provee, Dios me sostiene, Él es el que abre puertas para mi vida. Y entonces ahí es donde el hombre empieza, imagínense en que somos como una especie de cuarto de máquinas de una locomotora grandísima, ¿cierto? Como el cuarto de máquinas de la locomotora, no sé si han visto en las películas que quedan aparte adelante, donde están los hombres echándole carbón a ese fogón, porque la locomotora trabaja es a través del vapor, y está allí esa gente, échele a eso carbón, échele leña a eso, y hágale, y esa vaina generando combustible para esa máquina, y ahí es donde nosotros debemos empezar a palear, ¿cierto? De nuestra fe al motor de nuestro corazón, empezar a echarle palabra de Dios a eso, a echarle consejo de Dios, y eso va a desgastar, porque a medida que nosotros lo estemos haciendo, en el camino se va a asomar y usted va a ver, ay, vea, fin de la línea, no sé cuántos kilómetros para que se acabe el camino. Y uno, uy, ¿cómo así se acabó el camino? Me voy a descarrilar. No, se va a volver un tres toda mi vida. Todos los vagones de mi vida van a quedar regados en el piso. Y quién sabe si se pierda algo o alguien dentro de mi vida. Y está por un lado eso, pero por el otro lado el Señor está diciendo, no se aflija, confíe que usted va a seguir. Yo voy a proveer un camino, como lo dice por allá en Isaías, si no me equivoco, en Jeremías, dice, otra vez abriré camino y sendas nuevas donde no las hay, ¿cierto? Y allí es donde entra Dios, en este proceso de la transformación y la refinación de nuestra fe. Porque si en nuestra vida no hubiesen esas situaciones adversas o complejas, simplemente usted y yo nos quedaremos quietos en ese cuarto de máquinas y no ejercitaríamos esa fe, porque la fe es como un músculo que se tiene que ejercitar para poder producir algo en nuestra vida, ¿cierto? Es algo que debemos ejercitar. Miren, ya encontré el pasaje de Zacarías 13, entonces lo leo aquí, Zacarías 13. Zacarías 13, verso 9. Zacarías 13, 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre
y yo lo diré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. O sea que Dios es el que permite que estas cosas estén dentro de nuestro diario vivir para conseguir este resultado que vemos aquí, para que podamos ser hijos de Dios, pueblo de Dios, y para que lo podamos reconocer en nuestra vida. Así que en esta noche yo tengo la certeza de que Dios ha hablado a alguna persona o a algunos en este lugar. Y yo sé que quizás en algunos de ustedes se sienten así, como ese ejemplo que les estaba dando de la locomotora que le dicen, en tantos kilómetros se acaban los rieles. Y sabemos que una locomotora sin rieles no va para ningún lado, porque empieza a patinar. Y a esa velocidad, pues imagínese, si usted en bicicleta y usted mete mal la bicicleta en un sitio y sale volando y deja todo regado en el camino, imagínese una locomotora. Y a veces hay personas que quizás se sientan así en esta noche. Algo ha pasado en estos días, algo se les dijo, una noticia, les dieron, a partir de tal día, tu vida va a cambiar esta situación, ¿cierto? Y quizás se sienten así como que, uy, no está pasando los días, está pasando el tiempo, están pasando las horas, y esta situación yo no veo ningún cambio, y yo lo único que siento es que como que el motor de mi vida, como que ya eso está como uno ya pitadora, ese motor, eso está ya silbando. Todas esas ranuras de esa estructura están como que silbando y eso ya está saliendo vapor de ahí. Y está, uy, ¿qué va a pasar con esto? Esto se va a explotar en cualquier momento. ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar en mi futuro? ¿A dónde voy a terminar? ¿Qué va a pasar en mi casa? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con esto, con lo otro? Pero el Señor con todo y eso, lo único que estamos esperando de nosotros es que nosotros mostremos confianza, fe, que creamos, pero que también hablemos con Él. Que creamos, pero que también hagamos conforme a lo que Él dice. Recibamos su consejo, porque si lo hacemos así, vamos a ser testigos de Dios, de lo que Él va a hacer en nosotros, para gloria suya. Entonces yo los invito a que mediten. Voy a esperar unos 3 minuticos a las 9 para que me escriban. No, es que estoy en diferido en el tiempo, entonces vamos a esperar hasta las 9:07 para leer, pues si alguien quiere, o mejor hagamos una cosa, vamos a orar en general, porque como algunos van pausando, tienen que reproducir, de pronto los audios quedan diferidos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo creo que usted se sincera esta noche con Dios. Si usted tiene alguna situación que de verdad los tiene como así, como se dice que usted siente que le tiene el acelerador como trabado ahí, usted se siente que se está quemando ya con eso, que usted ya no le está dando solución a esa situación en su vida y usted todavía no ha tenido el valor de hablarlo con Dios. Yo lo invito a que lo haga esta noche, allí donde usted está, que usted cierre sus ojos y hable con Dios, que usted pueda cerrar sus ojos y presentarles esa situación. Yo quizás no la conozca, pero sabemos que Dios es bueno, que el Señor es misericordioso, que Él es clemente, es decir, que Él se compadece de usted y de mí. Entonces, sabiendo estas características tan asombrosas de nuestro Señor, sabiendo de que estas cosas tan hermosas que están escritas en este libro son una verdad absoluta, sabiendo todas estas cosas, yo le invito a que usted abra su corazón delante de Dios, no solamente su boca, sino su corazón,
¿Qué es lo más importante? Que usted pueda abrir su corazón delante de Dios y usted le diga, Dios mío, yo estoy aquí tal y como soy, con esta situación. Yo no sé si quizás sea una situación de un conflicto interno que usted está teniendo en este momento, o si es algo que está pasando en su vida, ¿cierto? Que usted pueda eh, presentarle eso a Dios en su oración, en su petición, creyendo en lo que Dios ha hablado a su vida esta noche, sabiendo de que esto que usted está pasando hoy, o esto que está pasando alguien a su alrededor, simplemente es algo que es temporal. Todo eso el Señor tiene el control y que Él ha prometido sacarlo usted de allí, que Él ha prometido librarlo. Entonces la idea es esta, de que usted cierre sus ojos y hable con el Señor, que espere en el Señor. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a aclamarle a Dios en esta noche. Entonces vamos a... Bueno, entonces vamos a orar, vamos a presentar este tiempo para terminar en manos del Señor, amado Rey, Santísimo Dios de la gloria. Delante de tu santa presencia, Dios, colocamos nuestras vidas en esta hora. Presento las vidas de cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Dios. Que seas tú, Dios, obrando de una forma poderosa, Dios mío, en mi vida, en mi casa, en la casa de cada uno de ellos. Dios, glorifícate en esta noche, Dios. Mira nuestras vidas, mira nuestra situación, Señor. Mira nuestra causa y obra conforme está escrito en la palabra, Dios. Que tú eres poderoso, que tú eres glorioso, Dios mío. Que tú tienes control de todas las cosas, que tú eres soberano, Dios. Que tú puedes revertir todo diagnóstico opuesto, desfavorable, que tú puedes cambiar los vientos, Dios. Todas las situaciones las puedes cambiar, que tú abres los mares que son imposibles de cruzar para nosotros a favor de nuestra vida, Dios. Glorifícate en este día, Dios. Derrama de tu poder, derrama de tu gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muévete, Dios, en esta hora con tu gracia y tu bondad, Señor. Derrama ese poder tuyo sobre nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti, Dios. Ayúdanos a tener fe en ti, esperanza en ti, Dios, para gloria tuya, Señor. Afírmanos en tu camino, Dios, y guíanos de tu mano poderosa, Dios. Enséñanos a hacer tu santa voluntad, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, guíanos de tu mano, Dios. Cada día de nuestra vida, Dios. Guíanos y fortalécenos, danos tranquilidad, danos paz para poder continuar, Señor. Lava nuestros pensamientos, lava nuestros corazones en esta hora, Dios. Avívanos en tu palabra, Dios. Inúndanos de tu valor, Señor, para hacer lo que nos has pedido hacer, para confiar plenamente en ti, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de todo en nuestra vida, entra en nuestro corazón, trae paz, dale reposo a nuestra alma, Dios, y ayúdanos a estar confiados y tranquilos en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te amamos y te bendecimos, porque solo tú eres digno, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muchachos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Desearles pues un muy buen resto de semana ya. Estamos a mitad de semana. Que sea el Señor guardándolos y dirigiéndolos y que tengamos confianza en el Señor. Nos vemos ya la semana entrante, si Dios permite. Que Dios les guarde y les bendiga a todos. Que tengan mucho ánimo y que la paz de Cristo los inunde ustedes y sus casas. ¿Listo? Dios les bendiga a todos, que estén muy bien. Gracias por su tiempo y que sea la voluntad de Dios cada día sobre nuestras vidas. Señor les bendiga.